Somos el Centro Tecnológico Alimentario, somos una fundación del sector público de carácter estatal. Nuestro ámbito de actuación es todo el territorio nacional, especialmente el noroeste peninsular. Y estamos bajo el amparo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Tenemos un patronato que está presidido por la ministra y en el que participan también la Xunta de Galicia, las 3 universidades gallegas, la industria de transformación y también el Ayuntamiento de Lugo, que es donde tenemos nosotros la sede. Nuestro objetivo principal es la I+D+I, la investigación, desarrollo e innovación aplicado a la industria agroalimentaria nacional. Queremos que toda la transmisión del conocimiento y de las nuevas tecnologías al sector sea lo más fluida posible. Un área importantísima dentro de nuestro centro es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un elemento que es muy importante a nivel nacional y a nivel mundial. Ahora mismo las enfermedades transmitidas por los alimentos son muy importantes. Estamos en un mundo globalizado donde los alimentos se mueven de un país a otro en poquito tiempo, por lo que es un reto muy importante tener sistemas de detección de microorganismos que sean prácticos, que sean rápidos, que sean fiables para la industria agroalimentaria española. Esto es muy importante para España porque somos un país netamente exportador de productos agroalimentarios y en especial de productos vegetales, frutos, hortalizas, etc. Con el objetivo que teníamos de la seguridad alimentaria, lo que hicimos en el CETAL, lo que acordó el patronato, fue la constitución del Laboratorio de Seguridad Alimentaria, el SA-CETAL. Este es un laboratorio en el que ofrecemos una serie de servicios a las empresas, una serie de servicios de seguridad alimentaria. Ofertamos detección de patógenos por la microbiología clásica, pero también ofertamos las más modernas tecnologías de metagenómica, proteómica, etcétera, que lo que van a permitir es profundizar en la detección de los patógenos y también en recortar los tiempos de detección. También ofertamos otro tipo de servicios como es la trazabilidad de los alimentos, estudios de vida útil, composición de diferentes tipos de alimentos, etc. Desde el año 2017 estamos designados como Laboratorio Nacional de Referencia por el Gobierno de España para el Programa Oficial de Control de la Producción Primaria Agrícola. Esto quiere decir que aquellos análisis en los gérmenes, los patógenos, Salmonella, Listeria monocitógenes, Escherichia coli y la Bacteria en las matrices de vegetales, suelos y aguas que se haya que hacer en España, el Laboratorio Nacional de Referencia es este centro. También vamos a coordinar todos los laboratorios oficiales de control que existen en el territorio nacional y también nos vamos a coordinar con los laboratorios europeos de referencia que están en Italia, Holanda y Francia. También recientemente estamos acreditados por ENAC como laboratorio acreditado, lo que nos permite también trabajar directamente con las comunidades autónomas en el control oficial. Ya tenemos 11 comunidades autónomas que nos han designado a nosotros como laboratorio oficial de control, con lo que todas las muestras de su producción agrícola vienen a ser analizadas en este centro. Tenemos tecnología de vanguardia y también tenemos un personal altamente cualificado. Ahora mismo somos 14 personas trabajando en este centro, 14 técnicos, de los cuales 11 son licenciados superiores, y que también tenemos trabajando en el laboratorio a todas las representaciones de las titulaciones vinculadas con la seguridad alimentaria. Tenemos biólogos, tenemos químicos, tenemos veterinarios, tenemos ingenieros agrónomos y tenemos también licenciados en Ciencias y Tecnología de los Alimentos. Y también dentro de esta gente tenemos 5 doctores, con lo que la actividad de este centro tiene un prestigio añadido muy importante. La unidad de microbiología del CETAL cumple 2 funciones bien diferenciadas. Por un lado están los servicios y por otro lado la parte de control oficial. En lo que respecta a los servicios, la filosofía del CETAL es atender las necesidades de la industria alimentaria en lo que respecta a seguridad alimentaria, aseguramiento de la calidad e innovación. En este sentido, mantenemos una cartera de servicios abierta y flexible, pudiéndonos adaptar en todo momento a las necesidades de los clientes de forma personalizada y poniendo a punto cualquier técnica que nos sea requerida en cada momento. Podríamos decir que el laboratorio juega un papel de apoyo técnico microbiológico,
tanto para empresas embarcadas en proyectos de I+D que no tienen recursos para cubrir este área, como para laboratorios de control de calidad alimentaria, donde ejercemos un papel de laboratorio satélite cubriendo todas las analíticas que estén fuera de su alcance y sus posibilidades. Por otro lado, se encuentra uno de los pilares de la Unidad de Microbiología del CETAL, que es el Programa Nacional de Control Oficial de la Higiene, de la Producción Primaria Agrícola y del Uso de Productos Fitosanitarios. Este programa se aprueba en el año 2016 como programa integrante del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria para el periodo de 2016-2020. La importancia de este programa reside precisamente en el tipo de productos que implica. Hay que tener en cuenta que cuando un agricultor recolecta un producto de venta directa, la calidad microbiológica de este en el campo es la misma que va a tener cuando llega al consumidor. E incluso cuando el producto recolectado se utiliza como materia prima para alimentos procesados, la entrada de un microorganismo patógeno en la industria es un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta, más aún si el producto no lleva tratamiento térmico. Por lo tanto, conocer la calidad higiénico-sanitaria de este tipo de productos listos para el consumo antes de que el alimento entre en la cadena alimentaria cobra una importancia especial. No nos olvidemos lo que pasó en 2011 tras la mal llamada crisis del pepino. En ese año hubo un brote con más de 3.800 afectados, en el que perdieron la vida 54 personas. El origen del mismo era una cepa de coli verotoxigénico, enterogregativa, que provenía de germinados de semillas de feno greco procedente de un país extracomunitario, pero que sin embargo trajo graves consecuencias a nivel económico al sector agrario español, con pérdidas para las exportaciones de hortalizas y el consumo interno español difícilmente cuantificables. Por lo tanto, otro objetivo muy importante, aparte de evidentemente la prevención, es proporcionar información constante y actualizada sobre el estado y calidad higiénico-sanitaria de nuestros productos agrícolas, lo que resulta fundamental para enfrentarse a un problema de esta magnitud. Este programa cobra aún más importancia en nuestro país, que es conocido como la huerta de Europa, por lo que está claro que la calidad de nuestros productos agrícolas a día de hoy concierne a la totalidad de la Unión Europea. En este contexto, el Laboratorio de Seguridad Alimentaria del CETAL juega un papel muy importante. Por un lado, como laboratorio de control oficial designado por 11 comunidades autónomas para el análisis de sus muestras en el ámbito de este programa. Y por otro lado, por la reciente designación del CETAL como Laboratorio Nacional de Referencia en todas las actuaciones de control oficial en el ámbito del Programa de Control Oficial de la Producción Primaria Agrícola, en la que sea necesario analizar muestras de cualquier tipo de producto vegetal, suelo o agua, en relación a Salmonella, Listeria monocytogenes y E. coli, incluidos los E. coli verotoxigénicos. Esto se traduce en que, además de ser los responsables de las analíticas de control oficial de la producción primaria agrícola de las comunidades autónomas que nos han designado, también como Laboratorio Nacional de Referencia nos encargamos de la coordinación del resto de laboratorios de control oficial dentro del ámbito de este programa. Las intoxicaciones e infecciones provocadas por patógenos alimentarios presentes en frutas y verduras frescas están aumentando considerablemente en los últimos años. En la Unión Europea se están dando casos de listeriosis y salmonelosis provocadas por productos de origen vegetal cuando antes era un riesgo propio solo de productos de origen animal como productos lácteos, carnes o pescados. E. coli verotoxigénico destaca sobre todo su presencia en vegetales en las semillas germinadas. En este sentido, en el Laboratorio de Seguridad Alimentaria del CETAL se está haciendo una importante labor para el control en cuanto a higiene e inocuidad de los productos de producción primaria agrícola como son los vegetales. Actualmente el laboratorio está acreditado por ENAC para la detección de Salmonella, Listeria monocytogenes y E. coli, incluidos los verotoxigénicos, en hortalizas, frutas, verduras, semillas y brotes. Además, analizamos este tipo de patógenos en otras matrices y también otras bacterias patógenas de gran relevancia como pueden ser el género Campylobacter. El referente a nivel legislativo es el Reglamento 2073 del 2005 relativo a los criterios microbiológicos que son de aplicación a los productos alimenticios y el Reglamento 209 del 2013 que modifica el anterior en cuanto a criterios microbiológicos para brotes, ya que introduce el control de E. coli verotoxigénicos en estos. En el laboratorio también analizamos suelos de uso agrícola y aguas de riego, pues es importante la higiene de todos los medios que contribuyen a la producción de los vegetales. Estos patógenos pueden estar presentes en el medio ambiente teniendo sobre todo un origen fecal. Las muestras llegan al laboratorio en refrigeración, acompañadas de un acta de toma de muestras y correctamente precintadas con un precinto oficial, y en el laboratorio comprobamos
que ese precinto se mantiene intacto para garantizar la cadena de custodia de la muestra y que las muestras llegan en perfectas condiciones para poder ser analizadas. Las muestras se registran y codifican siguiendo la trazabilidad ya iniciada en la explotación y se preparan para el análisis. Se homogenizan, se pesa una pequeña porción en el caso de los vegetales y los suelos o se filtran en el caso de las aguas. Se enriquecen con medios de cultivo apropiados para la multiplicación del patógeno a estudiar y se incuban a una temperatura óptima de crecimiento, que va desde los 31 a los 37 grados centígrados y entre 18 y 28 horas dependiendo del patógeno. En el caso de recuento se procede directamente a la siembra en placa y luego se incuban las placas. Para el recuento de microorganismos se hace uso de la microbiología clásica, medios cromogénicos, pruebas bioquímicas, serológicas, etc. Para la detección e investigación de patógenos se emplean técnicas más sofisticadas. Por un lado, técnicas de inmunoensayo, basadas en la tecnología ELF. En este caso, después del enriquecimiento de la muestra, esta se introduce en el equipo donde por inmunofluorescencia se detecta la presencia del patógeno. Por otro lado, se emplean técnicas moleculares basadas en la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. En este caso, se extrae y purifica el ADN bacteriano, se amplifica y se detecta un fragmento diana que es característico de la bacteria a investigar. Para ello se usan termocicladores para PCR en tiempo real. Estas técnicas permiten procesar un mayor número de muestras en un pequeño periodo de tiempo, límites de detección más bajos e interpretación de resultados de forma más objetiva que con los métodos convencionales, pues están basadas en valores numéricos con tolerancias. Finalmente, se emite el informe con los resultados obtenidos y se remite a la entidad solicitante para que actúe en consecuencia. La unidad de biología molecular tiene entre sus actividades principales la identificación y tipificación de organismos bacterianos presentes en alimentos y la identificación de especies de animales y plantas que componen nuestros alimentos. Dentro de las técnicas que se utilizan para la identificación y tipificación microbiana, podemos utilizar aquellas más convencionales, como por ejemplo la PCR clásica y la PCR en tiempo real. Si necesitamos profundizar un poquito más para identificar aquellos genes de interés en bacterias presentes en alimentos, como genes de virulencia, genes de patogenicidad, podemos utilizar técnicas de secuenciación masiva, mucho más avanzadas, que nos permiten hacer una secuenciación completa del genoma bacteriano en muy poco tiempo. Otra de las funciones interesantes de la secuenciación masiva en la identificación de especies microbianas es la metagenómica. La metagenómica nos permite identificar en paralelo millones de microorganismos presentes en una muestra. Esto ha sido muy utilizado hasta ahora, por ejemplo, en la identificación de la flora intestinal en humanos, de grandes aplicaciones en medicina, pero también tiene mucho interés en la industria agroalimentaria, porque nos permitirá identificar diferentes microorganismos presentes en fermentaciones, por ejemplo, y también en aquellos casos en los que tenemos organismos alterantes en una producción agroalimentaria. En estos casos podemos hacer un análisis, identificamos cuál es el organismo que está creciendo en una muestra que mediante técnicas convencionales de microbiología no somos capaces de identificar. Otra de las grandes áreas del laboratorio de biología molecular es la identificación de las especies animales, vegetales y fúngicas que componen nuestros alimentos, con el objetivo de detectar fraude alimentario, en el etiquetado sobre todo. Podemos utilizar técnicas de real time, por ejemplo, para identificar un organismo concreto, una especie concreta. Por ejemplo, en un queso de oveja podemos identificar si tiene leche de vaca. Además de este tipo de técnicas, podemos utilizar también secuenciación, que nos va a permitir identificar una especie de forma anónima. Es decir, nosotros utilizamos una muestra que no sabemos lo que es y con las bases de datos de secuenciación podemos realmente identificar lo que hay en ese producto. Y por último, otra de las grandes líneas de trabajo del Laboratorio de Biología Molecular es la trazabilidad alimentaria.
por ejemplo, elaborando bancos de DNA en explotaciones ganaderas que nos permiten hacer una trazabilidad de un individuo desde la granja hasta la carnicería, por ejemplo, o también estudios de identificación varietal, sobre todo en vegetales, utilizando marcadores moleculares. En el área de proteómica analizamos las proteínas de los alimentos para buscar aquellas que nos pueden dar información sobre la calidad y la seguridad de los alimentos. Hasta hace poco la proteómica se ha aplicado únicamente en el ámbito clínico, pero ahora cada vez más se está aplicando también en el sector alimentario. Eso es debido al gran potencial que tiene esta técnica. Aquí en el cetal tenemos dos espectrómetros de masas, un MALDI-TOF y un QTOF. La espectrometría de masas nos sirve para analizar la composición de un alimento durante el procesamiento, durante la producción y durante el almacenamiento. Pues nos vale para buscar indicadores que se pueden relacionar, por ejemplo, con la calidad y la trazabilidad para garantizar que el consumidor puede disponer de un producto seguro. El espectrómetro MALDI-TOF lo usamos para identificar especies, tanto de origen microbiano como de origen animal y vegetal. La técnica se basa en generar un perfil muy específico que posteriormente se compara con una librería para poder identificar la especie correspondiente. Y la gran ventaja de esta técnica es su rapidez y su bajo coste y su fácil uso. La rapidez sobre todo es muy importante para las empresas productoras de alimentos, ya que en algún momento que ocurre una contaminación, en menos de media hora les podemos dar un resultado y ellos pueden tomar medidas para evitar o prevenir esta contaminación. En cambio, el espectrómetro QTOF tiene un campo muy amplio de aplicaciones, desde la seguridad alimentaria hasta la autenticidad. Por una parte, incluye la detección de contaminaciones químicos como los fitosanitarios o los antibióticos y también contaminaciones microbiológicas como por ejemplo las toxinas. Por otro lado, se aplica la misma técnica también para determinar la composición de un alimento. Por ejemplo, para la calidad. Para poner un ejemplo, por ejemplo, dos muestras de leche que tienen características distintas, como por ejemplo una muestra tiene un sabor amargo y no se sabe de qué viene, si viene de la producción, o sea, del origen, o si viene de un posible deterioro de la muestra.